tenía. Entonces ellos analizan 121 tubos de 113 pacientes y describen la frecuencia de colonización por el tipo de hongo y también reportan una sensibilidad promedio del 91%. Nuevamente, la relación cronológica de los datos respecto al investigador, si es transversal o longitudinal, y en esta parte final, sobre todo esta frase, que se requieren estudios donde se correlacionen microorganismos colonizadores y probabilidad de generar infección, con qué diseño lo responde. Entonces vamos con la primera pregunta. Adelante. Listo. Entonces, la primera pregunta, en cuanto a la relación cronológica, nosotros discutimos que era un estudio prospectivo, porque se recolectaron esas muestras durante No 12 escucha meses bien. y persistían antes. No escucha bien. Se escucha entrecortado. Listo, Doc. De pronto Dale de ahí. nuevo a ver. Aló. Aló, dale de nuevo. Listo. Entonces, nosotros dijimos que era un estudio prospectivo, porque los Yo creo que es el investigadores. micrófono. ¿Estás con un micrófono? Sí, Revisa la conexión del micrófono al equipo. Parece que no tuviera buen contacto. Dale. Muy bien. ¿Pero cuál? Ese estudio es este diseño que está ahí. ¿Cuál es? Este. Sí, sí, sí. Listo. Es un estudio cross-sectional o corte o transversal. Listo. El que quieren proponer para resolver lo que está en la conclusión, ¿cuál es? Que es la pregunta 3. ¿Cuál estudio proponen para resolver lo que plantea la conclusión? Hola. Entonces sería como un estudio transversal. Este estudio es transversal, el estudio 4 es transversal. ¿Sí? Pero en la última pregunta que dice, espérense que yo estaba leyendo el que no era, espere. Este estudio, que es el 2, es un estudio transversal cross-sectional. En esta parte final, es que dice, se requiere un estudio clínico donde se realice una correlación entre los microorganismos colonizadores y su probabilidad de generar infección. ¿Cuál estudio proponen para resolver lo planteado en la conclusión? Profe, pues, a ver, en mi grupo estuvimos hablando sobre, pues, como que si uno va a hacer un estudio, tiene que mirar, pues, como cuál es el que va a dar mayor calidad de evidencia, pero un ensayo clínico ahí, pues, no aplicaría cómo hacer una intervención, ¿cierto? Pues, como, ay, entonces lo voy a exponer a esto, a ver si se infecta. No, pues eso no sería ético como lo que hemos visto. Entonces, luego miramos y podía, pues, tuvimos la propuesta de un estudio de cohorte prospectivo, ¿cierto? Entonces están los pacientes pues que ya tienen la exposición porque digamos que estaban pues intubados o lo que sea y se comparaban con un grupo de control, ¿cierto? Entonces ya se hacía la comparación de cuáles de los pacientes que estuvieron expuestos se infectaban o no. Muy bien, estoy también de acuerdo en que sea ese tipo de estudio. ¿Algún otro grupo planteó un Podría diseño ser, diferente? podría ser casos y controles. ¿Quién es el caso? El paciente que está infectado.
Yo creería, o sea, que sí tiene razón, pero debe ser un caso de control anidado en uno de corto. O sea, como tener esos pacientes, pues yo lo que analizo es que no puede hacer solo caso de control, sino que debe hacer una unidad en una corte. Porque digamos que usted quiere, no sé, ver ese desenlace en un paciente con, con el desenlace una vez, con la infección. Entonces, digamos que haya una cohorte entre pacientes, yo cojo el caso índice, que sería el que me da la infección, y lo comparo con esos otros que están en la cohorte, que sería Bueno, mucho más rápido de obtener. Pues yo vi que esa era como otra opción. No sé es si se otra podría opción, hacer o no. es otra opción, pero tiene unos indicadores, o sea, técnicamente hay que mirar por qué anidarlo. Porque la anidación implica en que vas a comparar desde el desenlace, pero anidado una cohorte. Si tienes un desenlace en este punto, cuando los investigadores dicen, voy a ver si ustedes ven que yo muevo el mouse. Sí, Ok, Sí, espere que aquí no me... Bueno, aquí, listo. Cuando uno habla en términos de probabilidad de generar infección, en términos probabilísticos, las incidencias de infección son, la incidencia es una probabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría analizar desde una cohorte más fuerte, tener los aislamientos que se dan de los tubos, de las colonizaciones y poder mirar qué sujetos colonizados versus los no colonizados y mirar entre esos grupos probabilidad de generar infección. Eso es un estudio de una cohorte analítica prospectiva en el sentido, y digo así, de que el análisis microbiológico de los tubos es un protocolo que se aplica prospectivamente. Entonces, por eso puedo tener clasificados los colonizados y los con no para mirar, generar infección. Esta parte es una corte. ¿Que uno puede hacer un casos y controles? Sí, pero ¿qué sentido tiene un casos y controles acá cuando tú estás partiendo de la exposición porque estás haciendo la determinación de la exposición, que es determinar si están colonizados o no los tubos? O sea, tu punto de partida es la exposición. Entonces, naturalmente, se configura una cohorte de colonizados versus no colonizados. Y con eso hacer el seguimiento. Ese es el punto. Ahora, que también cabe una anidado, sí, no lo hemos tratado acá todavía, pero hay que saber que para qué se hace esa anidación, para qué se marca un casos y controles en una cohorte si puedes hacer una cohorte. Entonces son tres diseños que pueden llegar a la misma respuesta, sí, pero hay uno que es mejor que otro y hay otro, y hay uno que naturalmente se configura a partir del resultado de la colonización. Y es teniendo el establecimiento de esa colonización, sí o no, llegar a mirar la generación de infección con un estudio de cohortes. Los tres son posibles, pero uno en este punto naturalmente se configura que es la cohorte. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. sí, pero Bueno, lo que ahí me quedó en sí. ese casito era que, por ejemplo, inicialmente todos, literalmente todos estaban a la misma exposición. ¿Cuál es la Entonces, exposición? pues, todos los pacientes que estaban intubados y estaban buscando era como la micro que se genera todos esos pacientes. Entonces, desarrollaron. Entonces, por eso, Yo te escucho calle y entrecortado. U- En este punto, la exposición no es estar intubado o no, porque el estudio parte de que todos están intubados, luego intubación no es una variable, es una constante. Criterio de inclusión, ajá, paciente intubado. La exposición se configura en el aislamiento de la colonización considerado colonizado o no colonizado. Y ahí sí todos no lo están, porque no todos, todos los tubos no hay colonización. Entonces es importante tener eso presente. listo, perfecto. Bien. profe, me aclara aquí, por favor, otra vez, si bien la de cortes podría servir, ¿por qué no
No sería el de primera elección. La cohorte es la primera elección, No, perdón, el de casos y controles, disculpe. porque tú en este estudio prospectivamente has clasificado a los sujetos y tú has hecho esta determinación de quién te está colonizado y quién no. Lo único que te falta es hacerle seguimiento. Entonces ya tú clasificaste al sujeto y te quedaste ahí en la parte transversal. Saber esa colonización, si se asocia con infección, implica seguimiento. Entonces simplemente das un paso más hacia el seguimiento. Y el otro punto es que establecer la exposición es lo que tiene como principio la primera parte del estudio, que es establecer la colonización. Si tú lo hicieras retrospectivamente, tendrías que tener como protocolo que a todo paciente Que se estuvo. intubado es que se Ah, que se estube, le. le hagan el análisis y eso no es así. Ah, bueno, yo estaba partiendo de que el paciente se le hacía las pruebas para evaluar si tenía infección o no. Y si partía Ajá. de que ya tenía infección, me devuelvo hacia atrás, pues ya para buscar No, otros el factores. estudio comienza al revés, exacto, no parte del infectado, Ah, parte de ya. la colonización del tubo. Ok. Listo. Bueno, esto no está pasando, vamos por aquí. Este estudio 3 es un estudio que trata sobre bacteremias por gram positivos y también les interesa hacer recomendaciones científicas con el objetivo de mejorar el tratamiento y el pronóstico. Hacen una búsqueda sistemática en bases de datos. Utilizan términos MESH y DEX y describen una conclusión, unos resultados, qué es una bacteremia, cuándo es más frecuente, cuáles son las cepas. Estas cepas quedó así, por así lo tenían. Por acá están otras cepas, por acá. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? ¿Cuáles son las tasas de fracaso y la susceptibilidad antimicrobiana con relación al pronóstico? Y le pregunto qué tipo de estudio es. Quiero escucharlos. ¿Qué grupo quiere contestar? Doctora, hola, ¿me escucha Podemos, bien? Eh, Creo que este estudio es una revisión narrativa, no es una revisión sistemática porque no responde a una pregunta pico como tal, sino que pues unifica como todas las revisiones, todo lo que puedo encontrar sobre un tema y lo unifica. Bueno, sobre esa parte, ¿quién más quiere contestar? Pues en realidad en el análisis que hicimos en mi equipo, nosotros habíamos hablado más de una revisión sistemática. Nosotras estábamos un poquito con la confusión de si iba a ser cuantitativa o cualitativa, porque en realidad acá no se nos mencionan s- bien, pues como en este abstract, si usaban como diferentes indicadores. Y también nos quedamos como con la duda de si este, pues como al abarcar tantos temas, podría ya entrar dentro de un scoping review. Mm, ok, Pues, doctora, nuestro equipo, pues, nosotros voy a opinamos lo devolver. mismo, Sí, sí, que sería la revisión sistemática porque, o sea, como tal, ellos no hacen como un análisis basados como pues, en todas las partes analíticas que uno R, un RR. Ellos hacen una no hay síntesis un narrativa, metaanálisis. no hay un Ajá, metaanálisis, o sea, ese ajá, descartó. ok. Al descartar el metaanálisis, entonces verificamos qué fue lo que buscaron ellos, y ellos solo hicieron un síntesis de la literatura que hay. Yo Y les hago esa una es pregunta. parte Sí, narrativa para hacer eso, revisión sistemática. Por eso descartamos el metaanálisis. bueno, entonces voy a devolverme para acá. Nuestro grupo también llegó a la conclusión de que es más bien una revisión narrativa, digamos como por esos dos componentes, porque no se metanaliza y no responde a una pregunta específica, pues con un protocolo pico a pico. Bueno, primer punto. ¿Es una síntesis de la evidencia? Sí. ¿Es un resumen que integra investigaciones originales en una nueva publicación? Sí.
toda síntesis de la evidencia, o entre la síntesis de la evidencia hay narrativa, rápida, de alcance o scoping, paraguas o umbrella y sistemática de la literatura. Dentro de la revisión sistemática, dependiendo de cómo se presenten los resultados, será un metaanálisis, ¿sí? Que sería si hubo una síntesis de una nueva estimación global de efecto. En este estudio voy a repasar el proceso de una revisión sistemática. Una revisión sistemática implica una serie de pasos que se tienen que dar en un orden. El primer paso, además de elegir un tema, es que usted plantea una pregunta y que hago primera aclaración. No necesariamente pico, puede ser cualquier pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia de diabetes, de depresión en pacientes diabéticos tipo 2? Eso no es una pregunta pico, es una pregunta de frecuencia y la puedo resolver en una revisión sistemática. Entonces, es tener un objetivo, una pregunta claramente definida, estructurada pico o en pregunta general de frecuencia. Segundo, se escribe un protocolo y ese protocolo parte de tener un objetivo y una metodología que se va a llevar en cada uno de los pasos siguientes de la revisión. Cuando ya yo tengo una pregunta, debo plantear una estrategia de búsqueda. En una revisión sistemática, la estrategia de búsqueda debe ser exhaustiva y debe incluir bases de datos electrónicas, búsqueda manual, pregunta a investigadores. Y dentro de las bases de datos se pueden hacer búsquedas en lenguaje natural o en vocabulario controlado, dependiendo de la base de datos, que sean las que vamos a escoger. Esa búsqueda sistemática de la evidencia no es exclusiva de la revisión sistemática. Todas revisiones pueden hacer búsquedas. Sin embargo, hoy en día vemos muchas revisiones, por ejemplo, revisiones rápidas, que se caracterizan porque son selectivas en la fuente de información que van a buscar. Por eso es una búsqueda rápida. Simplemente van a fases de datos clave a buscar. Pero el que sea espectacularmente bien realizada la estrategia de búsqueda amplia, exhaustiva, precisa, reproducible, es un paso de la revisión sistemática. Y quiero decirlo así, una búsqueda sistemática no hace que una revisión de la literatura se considere como revisión sistemática de la literatura. Luego, cualquier búsqueda sistemática cabrá en otras revisiones y hay una donde intencionalmente no es exhaustiva porque es una búsqueda rápida o rapid reviews. Después de que busqué y tengo todas esas fuentes de resultados, de información, debo hacer un screening, es decir, aplicarle unos criterios de selección a esos estudios identificados. Y allí se deben aplicar criterios de selección relacionados con la pregunta. En el caso de una pregunta clínica, ¿qué tipo de pacientes? Si en el caso de una pregunta de intervención, ¿qué intervención? ¿Con qué se comparó? ¿Cómo midieron? ¿Cuánto tiempo hicieron seguimiento? Dependiendo de la pregunta. Y también anidado a esa pregunta está un criterio metodológico. ¿Qué diseño de estudios son los que yo voy a incluir? Entonces, si lo que quiero analizar son preguntas terapéuticas, pues su criterio clínico implica que usted va a tener que usar ensayos clínicos, porque ese es el mejor estudio para responderla, y no un casos y controles. Pero si su pregunta tiene que ver con una medición de frecuencia, pues un ensayo clínico no es, entonces lo que necesita son preguntas, estudios transversales, por ejemplo. Cuando ya aplica ese screening, los estudios que quedan, usted va a hacer un análisis crítico de esos estudios. Y ese análisis crítico
para valorar el riesgo de sesgos de esos estudios. Y la va a permitir, bajo unos criterios establecidos, si son de adecuada calidad o no. Y luego hace la extracción de los datos de esos estudios relacionados con la pregunta. Con esa información, usted va a verificar si puede hacer un metaanálisis, es decir, si puede sintetizar cuantitativamente. En caso de que no, hace una descripción de los hallazgos de los estudios, diciendo que encontraron, cuántos estudios habían en función de, y en caso de que sí, pues simplemente hace la construcción del metaanálisis y hace la difusión de la información. Lo que nosotros vemos aquí es que no hay en sí una pregunta claramente definida. Quieren hablar de bacteremias y recomendaciones en función de qué tratamiento, con el objeto de mejorar su tratamiento y pronóstico. Puede ser que yo tenga recomendaciones diagnósticas para mejorar el tratamiento y pronóstico, ¿sí? O puedo tener recomendaciones terapéuticas para mejorar el pronóstico, en fin, pero no hay una claridad. Lo segundo es que describen que hubo una búsqueda sistemática en distintas bases de datos, con un periodo y usando Mesh y DEX. Los Mesh no aplican para Science Direct, para Google Académico, para Brain Library, para Nature, solo para PubMed. Los DEX solo son descriptores de ciencias de la salud que aplican para Cielo. En el resto usan lenguaje natural. Entonces tampoco decir que usaron esto no aplica para todas las fuentes de información. Entonces aquí tenemos una búsqueda que aparentemente se ve bien por la amplitud de fuentes, pero no sabemos cuáles fueron los criterios de selección de esos resultados que dieron, de esos estudios, para luego analizar la calidad de esos estudios, para luego valorar si hacen una síntesis cuantitativa o cualitativa. Lo que aquí vemos es una síntesis aparentemente cualitativa. Vemos es una descripción de tópicos. ¿Cuántos estudios definieron bacteremia como tal? ¿Dónde dice que fueron la mayoría de 65 años? Eso no lo informa. Esto es una revisión narrativa. Y me voy a ir a la última. Este estudio 7 es una revisión sistemática, donde hay unos antecedentes, donde hay un objetivo que se quiere establecer en un grupo de pacientes, en una estructura, que aquí como está, no sabemos quién es el comparador, solo sabemos que quieren analizar tratamiento conservador. Tampoco nos dice sobre qué esa efectividad se va a medir. Nos informan la búsqueda y dicen además que hay un criterio metodológico de selección de estos dos. Sí, ellos buscaron con esa finalidad y eligen bajo unos criterios idiomáticos y clínicos relacionados con el tipo de lesión, el tipo de medición de efecto, de formas de dolor, de intervenciones que se analizaron. Además dice que dos autores evaluaron independientemente la calidad metodológica. Hicieron la extracción de una forma estandarizada de esos datos. Incluyeron tantos estudios, tantos pacientes. Evaluaron una amplia variedad de intervenciones y nos van diciendo cuántos estudios se encontraron con síntomas crónicos, cuántos tuvieron cierta duración indefinida de síntomas, cuántos tenían síntomas agudos, cuántos tenían calidad deficiente, cuántos analizaron los diferentes tipos de intervenciones. Entonces, esto sí es una descripción de una revisión sistemática, pero no la que vimos inicialmente. Doctora, yo tengo una pregunta. Adelante. Pues basado en todo lo que nos has comentado, entonces yo, por ejemplo, ahí como diferencia de que no sea un scoping review, pues teniendo en cuenta lo de la revisión sistemática que ya hemos hablado.
No podrías tener como el scoping tiene una pregunta más clara. Y Par- entonces ahí nace otra pregunta, es, o sea, uno, ¿cómo dice que un tema es específico? No, o sea, yo había, pues con el grupo habíamos también hablado en que podía ser entre una revisión narrativa y un scoping review. Y pues como que nos queda como la duda en cómo diferencio si un tema es específico y pues entonces cómo lo diferenciaría pues por ejemplo en el ese caso. tema, aquí tienes preguntas terapéuticas de definición, de terapia, de tratamiento, de pronóstico, de microbiología, o sea, esto tiene una variedad temática. Un scoping review no te da tantas preguntas. No hay un número mágico, pero sí es más focalizado al momento de, sin llegar al nivel de pregunta pico, ¿sí? No lo he visto así. Y la otra cuestión, bueno, acá no tendríamos la información porque el scoping no hace análisis crítico, pero sí tiene un foco más específico en el objetivo del estudio. Llegar con, y además está también focalizado a identificar brechas de conocimiento, no solo a dar recomendaciones y tratamiento, sobre tratamiento y pronóstico. Ese no es el perfil de un scoping. Que uno pueda llegar a tomar una decisión así. ¿Por qué hacen un scoping? Porque es más rápido hacerlo que una revisión sistemática. Pero por ejemplo en este mismo caso una revisión narrativa sí me podría dar entonces como la capacidad de yo objetivizar, pues objetivar como la calidad de la información para yo decir como, ah, sí puedo mejorar el tratamiento No, o no, eso no es tampoco. el propósito, no te lo da. Ok. O sea, simplemente es también como una descripción de lo que hay en la literatura, pero menos específico. Así es. Listo. Bueno, este siguiente, ¿quién quiere participar? Este es un estudio que habla sobre la neumonía y las infecciones que ocurren en UCI y una forma que se está prometedora para prevenirla es usar una terapia con fagos. El estudio compara un grupo de pacientes que tienen terapia con fagos con un grupo que no tiene, sino el cuidado estándar, y analiza la aparición de neumonía nosocomial recurrente, necesidad de antibióticos y los números de patógenos aislados. ¿Cuál es la exposición? ¿Cuál es el desenlace? ¿Cuál es la relación cronológica y cuál es el tipo de estudio? ¿Quién quiere participar? Bueno, nosotros consideramos que la exposición es la terapia con fagos, que se administraron 5 mililitros 3 veces al día, vía inhalada, versus la terapia estándar para el tratamiento de la neumonía. Muy bien. Sigo. Sí, ¿y el desenlace? El desenlace, entonces, em, ahí nos confundimos un poquito, pero recurrencia de neumonía nosocomial, antibióticos, uso de antibióticos en la neumonía, y en esa pues a mí todavía me queda un poquito la duda si era el número de patógenos encontrados o si era la composición taxonómica y los genes de resistencia del aspirado Listo. endotraqueal. Estos tres están informados en el resultado, como lo vemos aquí, o sea que los tres son desenlaces de interés. Esta composición taxonómica de cuál y los genes de resistencia, eso no está informado en los resultados, pero seguramente estarán en el estudio completo. Ok. Según la cronología, consideramos que es un estudio prospectivo, porque pues se cogieron a los pacientes, los que tenían, pues a los que se le iba a administrar la terapia con fagos versus la terapia estándar y se siguieron por 21 días, pues al menos 21 días. Y Sí, el tipo de estudio, consideramos un ensayo clínico sin aleatorización, no aleatorizado. ok. ¿Qué argumentos tienen para considerar que es un ensayo clínico? Bueno, ahí miramos como el algoritmo, ¿cierto? Si había o no una intervención, em, y si había o no, o sea, si había una intervención en uno de los dos grupos, en uno de los grupos,
y si había luego aleatorización. Ok. En este punto, ¿tú tienes evidencia de que haya habido aleatorización? No, no lo describen. Perfecto. Muy bien. Hago una pregunta. ¿Alguien tuvo una respuesta distinta? Profe, Yo tengo sí, por acá. nosotros. Adelante. Bueno. Profe, en mi grupo también miramos la parte de la aleatorización, pues que aquí en el estudio no la están como diciendo si se hizo o no se hizo. Entonces, como no se nos está mencionando, nosotros consideramos que también podría ser un diseño cuasi experimental. Ok. Voy a Entonces, una pregunta distinta. entonces, Todos consideran, sí, perdón, no que yo estaba mirando también eso lo que dijo la compañera, como un cuasi experimental, porque hubo una intervención en busca de un desenlace que va orientado más hacia eso. muy bien. Pregunto, ¿todos están de acuerdo en que esto es un ensayo clínico? No importa si es Yo, aleatorizado o no. yo tengo, no digo que no estoy de acuerdo, sino que yo tengo es corte, corte prospectiva por exposición. Por eso ya no sería un ensayo, ya es un estudio observacional. No, esta, pues por eso yo considero que no es experimental. ¿Por qué? ¿Qué argumentos tienes para decirlo? Simplemente porque tenemos dos grupos y tenemos unos pacientes a los que se les asigna la exposición, valga la redundancia, y en el momento del inicio del estudio, entiendo yo que no tienen un desenlace al inicio. Ok. En un ensayo eso también vale. El ensayo no tiene el desenlace al inicio. Ah, ok, listo. Pero mira, fíjate para que veas Sí, que es un ensayo, lo que pasa es que no sabemos si es aleatorizado o no. Es que No que hubo en una esta intervención, parte profe, ¿cierto? es una intervención. Sí, por eso Sí, entonces ya ahí, en la misma, pues cuando familiarízate, Darío es lo como, dijo, él dio la respuesta, se asigna una intervención. Si usted asigna Se algo, asigna. ya pasó de ser cualquier cosa que sea caso de control o corte, porque usted ya asignó como tal esa intervención. Entonces sí o sí es un ensayo. Y ya Así es. ahí, como dijeron ahorita, nosotros, por ejemplo, el grupo de nosotros también dijo que sería cuasi experimental, porque tampoco no se sabe si se le autorizó y diríamos que es prácticamente abierto porque no hablan como de un sistema de si va algún ciego, no, no sé. No tendrías cómo. O sea, ¿qué es lo que quería de esto? Que cayéramos en cuenta, es una intervención. Lo que no sabemos es cómo se designó, pero es una intervención. ¿Listo? Ok. Perdón, aquí. Acá, ensayo clínico. Para los que decían ensayo. Estudio 5, 6, 7. 5. Ya voy. 5. ¿Estamos ahí? Este es un estudio que tiene Este es un estudio sobre infecciones asociadas a la atención médica o a la atención en salud. Básicamente consideran que los niños eh, que entran a UCI tienen chance de desarrollar estadías. Particularmente les interesa las enfermedades fúngicas invasivas. Las preguntas, bueno, voy a seguir. El estudio analizar la epidemiología de la enfermedad fúngica invasiva y los factores de riesgo asociados con mortalidad entre los pacientes que tienen eso. Entonces, es un estudio retrospectivo en 2 UCIs. Ellos miraron algunas características. Los pacientes con enfermedad fúngica se compararon con los que no tenían. Evalúan todas estas características: edad, sexo, factores de riesgo como presencia de comorbilidad, esteroides, papá, foley, ta, y presentan estos resultados.
183 niños, 100 en un grupo, 174 en el otro, y presentan esto, ¿ok? Y luego, entre los pacientes con enfermedad fúngica invasiva, aquí aplican unas mediciones para mirar una correlación, dicen ellos, positiva con mortalidad y tal y pascual. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿cuáles son las preguntas que este estudio evaluó? En el grupo nosotros analizamos, buenas tardes, de que las preguntas que estaba evaluando el artículo, la primera que estaba evaluando era qué factores se asociaban con las enfermedades fúngicas en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Entonces, primero, qué factores podían asociar la infección. Y el otro, de esos factores que asociaban, cuáles implicaban en la mortalidad y cuáles impactaban en la mortalidad de los pacientes. Me queda clara la primera, la segunda no tan clara. Otra vez. La segunda es los factores que, que se asocian con mayor mortalidad en los pacientes que ya tenían adquirida la enfermedad. Listo, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna una pregunta diferente a las dos que acaban de mencionar? Ok. Para la primera pregunta, vamos a hablar de la primera pregunta. Por favor, No te escuché, profe. Sí, repite por sí, favor profe. la primera pregunta. La primera pregunta, ¿qué factores de riesgo están asociados con el desarrollo de la enfermedad fúngica en los niños que están hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos? Listo. ¿Cuál es la exposición y cuál es el desenlace de esa pregunta? Entonces, la exposición es los factores de riesgo que hayan en los niños. Entonces, como hablaban ahí, el estar inmunocomprometidos, las ondas Foley, todo lo que sea externo al niño es lo que son las exposiciones como tal. Ajá. ¿Y el Y desenlace? en el desenlace es que ya tenga presencia de la enfermedad como tal, Listo. que ya esté establecida. ¿Cuál es el diseño para esa pregunta? ¿Cuál diseño de estudio aplica en esa pregunta? Podría ser un estudio retrospectivo en el cual uno cogiera a los niños que No, tenían pero la lo que el enfermedad. estudio hizo, ¿Qué hizo el estudio? ¿Qué diseño se aplicó en el estudio para responder esa pregunta? Un estudio observacional o de tipo de casos y controles. Pero, Mm, ¿cuál fue el estudio? Aquí hay un estudio que es el estudio 5 y nos están contando sí, lo que ellos hicieron. Una de las preguntas que ese estudio respondió fue, ¿cuáles son los factores de riesgo de enfermedad fúngica invasiva en niños que están en UCI? Primera pregunta, exposiciones, todas estas que están aquí. Comorbilidades, sí. esteroides, inhibidores de bomba, ventilación, antibióticos, nutrición, catéteres, vía venosa central, neutropenia, bacteremia o cirugía intraabdominal reciente. Desenlace, enfermedad fúngica invasiva. Diseño aplicado en ese estudio para responder esa pregunta. Mm, No observacional. Pero, ¿cuál fue el que ellos usaron? Si yo miro así, voy a irme para acá. Si tú dices observacional, estamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok. opciones. Pero sí, ¿Sí? retrospectivo de tipos y casos y controles. Exactamente. Entonces es un estudio. Para responder esa pregunta, ese estudio hizo un diseño de casos y controles retrospectivo. ¿Listo? Sí. Bien. La siguiente pregunta que ese estudio responde, ¿cuál es? Los factores que se asocian a la mortalidad de esos pacientes que ya tienen la enfermedad tipo, pues la enfermedad fúngica. Ok. ¿Cuál es la exposición y cuál es el desenlace? La exposición, ya voy.
Las posiciones son los factores de riesgo evaluados, o sea, sexo masculino, presencia de shock, uso del acitromicina, la duración del tiempo que estuvieron y otros pues, factores terapéuticos asociados. Y el desenlace, pues la mortalidad como tal. Muy bien. ¿Qué diseño aplicaron para resolver esa parte de la pregunta? Ahí tuvieron que haber hecho un subanálisis analítico retrospectivo ¿Cuál diseño? de cohorte interna, pues tomando los casos internamente del estudio, de Entonces, para el cohorte, pues primer sí. estudio, para la primera pregunta es un estudio de casos y controles retrospectivo. Y para la segunda pregunta es un estudio de cohorte analítica retrospectiva. Ok, ¿Listo? Muy bien. sí, sí. Vamos con el estudio. Profe, perdón, yo tengo una pregunta del estudio pasado. Sí, Profe, es que en el estudio, en la parte pues de las exposiciones, ellos daban los intervalos de confianza, las P's y los OR de los diferentes, pues de los diferentes factores. sí. Entonces, ahí pondríamos como en exposición tanto aquellos que se consideraban como factores de riesgo y aquellos que, digamos, no se consideraban factores de riesgo según la información que ellos dan ahí. O Muy sea, como buena tu exposiciones pregunta. positivas y negativas. Muy buena tu pregunta. Sí, profe. Cuando uno pregunta cuáles son las exposiciones, es algo que vas a responder con la metodología, no con el resultado. ¿Sí? Listo, profe. Si yo Perfecto. pregunté cuáles son las variables de exposición, las variables de exposición están aquí. Voy. Estas son las condiciones de exposición que se analizaron en el estudio, tanto para la aparición de enfermedad fúngica invasiva, para la primera pregunta está aquí como desenlace, ¿sí? Esta. Pero para la segunda parte de la pregunta, enfermedad fúngica invasiva no es una variable. La variable muerte es el desenlace y las exposiciones siguen siendo para ambas escenarios las que estoy señalando. ¿Me hago entender? Sí, listo, profe. Listo. Muchísimas gracias. Si la pregunta fuera, ¿cuáles factores encontraron en el estudio que se asocian a enfermedad fúngica invasiva? Entonces, la respuesta sería estado inmunocomprometido, tiene un OR ajustado. Esto significa que usaron métodos multivariados para corregir la confusión. Vemos un OR mayor a 1 y el intervalo de confianza no incluye la unidad. Además, tiene un valor P estadísticamente significativo. Entonces, vemos que entre todos estos que están aquí, todos estos, no todos se asociaron. Para la aparición de enfermedad fúngica invasiva, el estado inmunocomprometido, el catéter de Foley, el uso de meropenem, una bacteriemia reciente, se asociaron con enfermedad fúngica invasiva. También se asociaron el uso de cefazolina y la presencia de diagnóstico neurológico. Lo que pasa es que en estos tres incrementaban, digamos, de alguna forma el riesgo y cefazolina y diagnóstico neurológico reducían el riesgo de esa enfermedad fúngica invasiva. En este componente, en este que es entre los pacientes con enfermedad fúngica invasiva, la pregunta es, esta no es una variable, ¿cuáles son las condiciones que se relacionan con el pronóstico de muerte en los pacientes con enfermedad fúngica invasiva? Pues aquí el sexo, shock, acitromicina, fueron los factores que se asociaron a un incremento de ese riesgo, mientras que la estancia eh, tuvo una reducción de ese riesgo. Entonces, la pregunta es,
si cuáles son las variables, usted la va a responder en los métodos. Si la pregunta es, este estudio, ¿qué encontró asociado etiológicamente a enfermedad fúngica invasiva y a un pronóstico de muerte en esos pacientes? Entonces sí vas a tener que leer los resultados y analizar únicamente los que tuvieron una significancia estadística, después de ser ajustados, como vemos en todo el estudio aquí, que dice ajustados. Esos son los factores de riesgo independientes. Listo, profe. Profe, y qué pena, es que no entendí muy bien porque ya la segunda pregunta, que era la asociada con la mortalidad, ya no sería casos y controles, sino una cohorte analítica. Listo. Porque aquí hay dos escenarios. El primero es que yo tengo los pacientes con enfermedad fúngica invasiva. Estos pacientes son mis casos, que los voy a encontrar con unos controles que son sanos. O sea, esos pacientes no tienen enfermedad fúngica invasiva. Entonces, el estudio comienza clasificando a las personas entre enfermedad fúngica invasiva y no tener enfermedad fúngica invasiva, y va a preguntarle a cada uno por una cantidad de factores que son los que están descritos aquí. A ver cuáles de esos factores que están aquí pueden explicar la aparición de enfermedad fúngica invasiva. Esto es un estudio de casos y controles. Compara casos contra controles. Luego coge a los que tienen enfermedad fúngica invasiva, a estos que están aquí, ¿sí? Y esos pacientes que están aquí, dice, miren, vamos a caracterizarlo. ¿Por qué? Por todas estas condiciones: edad, sexo y factores. Y los tiene aquí. Y con todas estas características yo los voy a seguir y voy a saber quién fallece y quién no fallece. Este evento de muerte es un evento incidente. Entonces, ya este seguimiento que se hace a partir de todos los pacientes que tienen enfermedad fúngica invasiva y de esas características que ellos están midiendo, hacen un seguimiento, y este escenario de acá es una cohorte. Pero este escenario de acá es un casos y controles. Listo, profe. Perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto. Profe, Adelante. y en la parte de las asociaciones, pues cuando a mí me pregunten asociaciones en general, yo ahí puedo poner todas las que vea independientemente de si el valor de P es estadísticamente significativo o no. Depende. Si la pregunta es cuáles fueron los factores de riesgo o de protección o los factores asociados que se identificaron en este estudio, ahí sí tienes que ver que sean ajustados las medidas de asociación, porque pueden ser en un primer momento sí, pero cuando ya entran en un modelo final, no todas se consideran que tienen resultados estadísticamente significativos. Entonces, aquí sí te basas en el resultado ajustado final y miras su intervalo de confianza y esto. Listo, gracias. Doctora, a mí me genera una pregunta y es, entonces, pues yo sé que no es el caso, pero entonces, ¿cómo se podría ver casos y controles longitudinal? O sea, yo cómo Los casos y veo eso. controles son longitudinales de su naturaleza, ¿sí? De pronto te refieres a un casos y controles prospectivo. Sí, sí, perdón, prospectivo. Ah, bueno. Un casos y controles prospectivo sería así. Tú estás parado aquí hoy, ¿sí? Hoy. Y tú vas a decir, voy a hacer un casos y controles prospectivo para saber factores de riesgo que me expliquen enfermedad fúngica invasiva. De hoy hasta un año, ¿sí? Todos los pacientes pediátricos que yo voy a empezar a identificar con enfermedad fúngica invasiva serán casos, bajo un criterio, ¿sí? Y los que no tengan en ese año
que hayan tenido o que hayan estado en la UCI y no hayan tenido esa infección serán controles. ¿Por qué es prospectivo? Es prospectivo porque tú, este caso, en el punto inicial, o sea, hoy no existía, no estaba almacenado en ninguna parte. Tú estás captando prospectivamente al caso. Por eso es prospectivo. Si yo esto lo hago retrospectivo es porque tengo un punto inicial, ¿sí? Y digo hasta 2024, de 2020 a 2024. Y voy a chequear en ese periodo de tiempo todos los casos de enfermedad fúngica invasiva que aparezcan. Y así tengo todo mi grupo de casos. Eso es un casos y controles retrospectivo. Y lo de que la diferencia de la cohorte es que yo no sé quiénes son los que van a desarrollar en este, pues, por ejemplo, una enfermedad fúngica invasiva. Si fuera una cohorte, la diferencia es por dónde arrancas. Si tú hoy hicieras una cohorte prospectiva, tú partes hoy de analizar todas las características posibles y vas en este momento inicial, cuando entran a UCI, ellos no tienen enfermedad fúngica invasiva. Los vas a seguir y vas a medir quién tiene enfermedad fúngica invasiva. Entonces, este evento de enfermedad fúngica es incidente. Tú iniciaste hoy clasificando a los sujetos desde la exposición y luego ibas a medir el desenlace o el outcome. Si fuera una cohorte retrospectiva, tú vas de 2020 y dices, miren, yo quiero primero identificar todos esos pacientes con todas esas características cuando ingresaron a UCI. Y los voy a seguir en un periodo de tiempo para ver quién hizo enfermedad fúngica invasiva. Cuando tú los elegiste, ninguno tenía enfermedad fúngica invasiva. ¿Me hago entender ahí? Sí, doctora. Muchas gracias. Bueno. Este estudio quería analizar em, un protocolo nuevo de nutrición parenteral que tenía un inicio temprano de la nutrición parenteral respecto a un inicio tardío a partir del día 2, primeras 24 horas versus los que tenían un inicio a partir del segundo y tercer día después de nacer con una dosis obviamente distinto, pero realmente están comparando dos tiempos de inicio. Inicio en las primeras 24 horas o inicio en el día 3, 4 de vida. Ellos escogen como control los neonatos que tienen un inicio en el segundo y tercer día y evalúan el crecimiento y las complicaciones hasta el día 28 o hasta el alta de la UCI. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿cuál es la exposición? ¿Cuál es el desenlace? ¿Y qué diseño es, dado que los investigadores consideran el estudio como casos y controles? Adelante. ¿Quién quiere participar? Doctora, pues como variables de exposición, nosotros pusimos la nutrición parenteral de 1.5 gramos kilo día en aminoácidos en las primeras 24 horas, hasta una dosis máxima de 3.5 en el tercer y cuarto día. Variables también de desenlace, colocamos el crecimiento total en los pretérminos, pues como la cualidad que tienen como la población de estudio, también las complicaciones intrahospitalarias. Ok. Entonces aquí tenemos la exposición es el tipo de protocolo de nutrición y el desenlace son complicaciones y la tasa de crecimiento. ¿Y el diseño? Doctora, pues ahí como en general en el grupo lo discutimos, eh, pues yo voy a hablar por mí, yo me casé con lo que habían escrito que eran casos de roles.
No sé si mis Ok. compañeros quisieran decir otra cosa. Yo te hago la pregunta a ti. Después de lo que hemos explicado hoy, ¿quién es caso en un estudio de casos y controles? Pues el que tenga el evento. O sea, Eh, por eso hice la pregunta ahorita, porque leyendo el siguiente caso me generó la duda en el que no es un estudio claro de casos y controles. Caso es el que tiene el evento o desenlace. Exacto. Exacto. Y entonces, Entonces, pues no me parece que sea un casos y controles ahora, pero entonces, pues así como mirándolo rápidamente, yo diría que podría ser un estudio de una cohorte prospectiva. Pues digamos que tiene los factores pues, de exposición y no conocemos el desenlace. Entonces es lo que intenta evaluar en los 28 días pues, de los tratamientos, lo que yo propondría. ok, te felicito por haber cambiado de opinión y lo haberlo hecho de una forma argumentada. Esto no es un estudio de casos y controles. ¿Qué tipo de estudio es? Profe, yo también estaba en el grupo de Mauricio. Sí, para mí hay una intervención, entonces para mí es un ensayo clínico. Ok. ¿Alguien piensa otra cosa? Doc, nosotras pensábamos en un estudio de cohorte prospectivo. Cohorte prospectivo. Cualquiera de los dos pudiera ser, ¿sí? Em, realmente, porque este nuevo protocolo de nutrición parenteral puede darse de dos formas. Si fuera un ensayo clínico, ¿sí? Aquí estaría el nuevo protocolo y aquí estaría el protocolo estándar. Pero también en un escenario de una cohorte, a partir de hoy, la institución va a aplicar un protocolo con nueva distribución de inicio del aminoácido, ¿sí? Y lo va a comparar entonces, puede compararlo, pues, no quiere decir que esto lo hicieron así, con el protocolo, el tiempo que había previo que tenía el manejo estándar, ¿sí? Este escenario es una corte y este escenario es un ensayo clínico. No tenemos evidencia como para decir cuál de los dos es, pero lo que sí quería que identificaran era que no es un estudio de casos y controles. Pero entonces lo puede considerar ensayo clínico, aunque, pues, o como yo entiendo el abstract, es como que cogen ese grupo de pacientes en el que algún momento, pues, o sea, que recibió esa nutrición parenteral de manera temprana, pero no como que ellos hayan como tal asignado la intervención. Para mí no es claro. Yo podría decir que si yo quiero mirar algún nuevo protocolo, cómo yo lo voy a implementar de una vez en una corte, ¿sí? Puede ser que necesite hacer un ensayo y no lo han redactado tan claramente que tú puedas identificarlo. Ok. Listo. Vamos. En este estudio 7, les estaba preguntando de este estudio 7, ¿por qué no hubo metaanálisis? ¿Qué piensan ustedes? Profe, porque pues como que la información y los hallazgos eran muy heterogéneos. Muy bien. ¿Qué preguntas? ¿Pueden leer las preguntas que cada grupo hizo? El grupo de Laura, ¿qué pregunta hizo? Hola. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, profe. Ok. ¿Qué preguntas tienen? Aquí. Profe, yo por aquí pregunté que cuál es la caracterización de la sintomatología de los pacientes con lesión de latigazo grado 1 o grado 1 o 2. La caracterización Sí, de la porque hay sintomatología. de la sintomatología. Listo.
Ok, Bueno, profe, pues la pregunta específica que hacía el taller era qué pregunta pudo responder el estudio. Y a sí, pesar de que ahí decía pues como objetivo evaluar la efectividad del tratamiento conservador, sí, ahí en los resultados yo no vi la parte en la que eran como tal, fue tan efectivo, ¿cierto? Sí describieron lo que usted decía, pues lo de la cronología, y definían los diferentes tipos de intervenciones conservadoras. Yo lo que, pues una de las preguntas que pudo responder era cuáles, por ejemplo, eran pues como las opciones terapéuticas conservadoras que había para los pacientes con el latigazo cervical. listo. Ambas preguntas que han hecho hasta ahora son preguntas básicas. ¿Cuáles son las características de la sintomatología? ¿Cuáles son las opciones conservadoras para pacientes? ¿Sí? ¿Alguien hizo alguna pregunta pico? Nosotras hicimos una, ¿Cuál? pero pues no sé qué tan buena nos quedó. Pero Dale. en la P pusimos, pues voy a decir primero por las letras y ya enterita. Ok, Entonces la P era pacientes que sufren de trastornos asociados al latigazo cervical grado 1 y 2. La I, pues la intervención de nosotros, tratamiento conservador con intervenciones pasivas. La C, tratamiento conservador con intervenciones activas y el outcome, escogimos reducción del dolor. Entonces nos quedaba, es mejor el tratamiento conservador con intervenciones pasivas que intervenciones activas para la reducción del dolor en pacientes que sufren de trastornos asociados al latigazo cervical grado 1 y 2. está bien. ¿Tienes una pregunta pico? Quedó Listo. bien. Muy bien. ¿Quién más tiene otra pregunta? ¿Alguien más hizo preguntas? Doctora, la pregunta que yo hice, pues no es una pregunta pico. Ok. ¿Cuál es? No era muy similar a la que habían mencionado ahorita. eh, pues cuáles fueron las intervenciones realizadas para pacientes con latigazo cervical. Ok. Es una pregunta básica. Listo. Bueno. ¿Cómo les... Profe, Sí, dime. me podrían por favor aclarar en el tema de por qué no se hizo el metaanálisis que fue por heterogeneidad? ¿En qué Ujú. parte? Porque yo intenté verlo por ese lado, pero no pude. Ellos encuentran varias cosas. La Amplia heterogeneidad, la variedad de heterogeneidad las es por la, intervenciones. de Sí, pronto por la adelante, variedad, dale. la heterogeneidad es por la variedad en los tipos de estudios que encontraron, que pues había uno que era un poquito más grande, que eran 17 estudios como que evaluaban Síntomas el mismo agudos. factor. Sí, señora. ¿Tiene que ver con eso o hay otro Con elemento todo. ahí? Ah, Con ok. todo, con la diferencia de los tipos de síntomas. No todos los estudios evaluaron el mismo tipo de sintomatología, ni todas las intervenciones eran iguales, ni la calidad de los estudios eran iguales, ni entre las comparadores eran iguales. Entonces, había tanta diferencia entre todo lo que hablaba de intervenciones conservadoras que es muy difícil combinar lo que, aunque matemáticamente se pueda combinar, no tiene un sentido clínico de la combinación. Pero de todos modos tuvieron 8 estudios de alta calidad. Uno supondría que si 8 estudios fueron de alta calidad, se podría hacer un A ver, te hago un ejercicio. ejemplo. Y si esos 8 estudios son 6 o 5 o 4 de crónicos y 4 de agudos, de esos 6, unos tienen síntomas subagudos, Ok, de esos 8, ¿ves? La heterogeneidad era tanta que no había sí. cómo juntar lo que no se puede juntar. Y eso es lo que me parece importante de este estudio. ¿Sí?
que lo plantea como una revisión sistemática donde sus resultados no permiten hacer una estimación global del efecto. Insistiendo, si es de alta calidad, del 33%, no se supone que hay una gran disminución de la heterogeneidad en ese grupo de estudios. Pero si ese grupo de estudio ni siquiera son tan distintos entre sí, aunque sean de alta calidad, no tiene sentido la combinación, es lo que estoy planteando. Y lo Ok. segundo es que habitualmente se combinan los estudios y luego se estratifica por la calidad de los estudios. Entonces no lo sacas solo por calidad, sino que haces la combinación y luego estratificas. Muy bien. Intenté Bueno, irme por ahí y no me dio, pero ya me queda claro. perfecto. ¿Cómo les pareció este ejercicio? Pues a mí, ¿Cómo se particularmente a mí que sintieron? no soy clínico, interesante, un poquito en unos desilusionado, pero ya los corregí acá y está bien. La idea Ok, es aprender, pues para eso estamos acá. perfecto, Darío. Por la parte de nuestro equipo, tuvimos, pues más bien no entendimos esa última pregunta del estudio 7. Pues como que si debíamos hacer era una pregunta o desglosar de el estudio preguntas pico. Ahí tuvimos como inconveniente, por eso no aportamos como tal respuesta. Ok. Uy, lo mismo, yo también pensé lo mismo, esa pregunta me parece súper extraña, yo como, pero tengo que mirar qué pudo, o sea, qué alcance tuvo pues la revisión que hicieron, o será como que hago alguna propuesta de algo. Ok, lo tendré presente. Bueno, vamos a entrar ahora a buscar. Y para buscar me parece muy importante que uno tenga, permítame, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, ahí la vemos. Sí, está. Cuando uno hace búsqueda, uno tiene que saber quiénes son ustedes, o sea, en este punto, ¿cuál es su rol? Ustedes, ese rol va de la mano del propósito. Yo puedo buscar con un fin de investigación, entonces mi rol es investigador. Entonces ya yo sé que si mi propósito es investigación, este propósito va a determinar las fuentes que yo voy a elegir para buscar. Desde ese punto de vista, también tengo que tener presente que no todos los roles son de investigación. Yo puedo tener la necesidad de resolver la atención particular o tomar una decisión frente a un paciente y ya mi rol desde la parte de medicina basada en la evidencia hace que yo vaya a buscar fuentes filtradas de la evidencia. ¿Sí? Esas fuentes, como mencioné en algún momento, pueden ser filtradas y no filtradas. Dentro de esas fuentes, yo tengo las bases de datos. Y dentro de esas bases de datos, yo tengo unas bases de datos que son de contenidos o son de citaciones. ¿Qué significa de contenido? Que cuando usted entra, está entrando a una base de datos que está llena de textos completos y simplemente va a descargar un texto completo. Pero una base de datos de citaciones lo lleva a un enlace donde está el contenido, sea en otra base de datos
o sea, en los grupos editoriales donde está la revista o donde está la fuente. Pero realmente es un enlace. Lo que nosotros vemos como citación realmente son resúmenes que estamos teniendo de la evidencia y esa citación nos ofrece ese resumen y nos lleva a donde está, si tiene el texto completo, sea un texto o ese enlace sea gratuito o no sea gratuito. Esas bases de datos de contenidos y esas bases de datos de citaciones pueden ser genéricas o pueden ser específicas de los temas que estamos analizando. Obviamente aquí nos centramos en la parte de ciencia de la salud como una base de datos específica, pero también tenemos otras fuentes que podemos tener en términos generales. Cuando ustedes buscan en esas bases de datos, yo tendría, como les digo, en parte de salud, PubMed es precisamente una fuente de información que los va a llevar a todos los recursos que hay en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. PubMed es un buscador de esta base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina. Dentro de esta base de datos de esta Biblioteca Nacional de Medicina hay más de 17 bases de datos. Una de esas es Medline, pero hay otras que no son Medline, ¿sí? Entonces yo, entrando a PubMed, entro a ese recurso y en ese recurso puedo decir, yo quiero que me busque lo que está en Medline. Lo que quiere decir que la biblioteca tiene un espectro temático amplísimo. Y uno de los recursos de la biblioteca es muy enfocado a biomedicina, pero otro recurso está más a otros temas, ingeniería aeroespacial y sus efectos en la salud, por ejemplo. Entonces ya tiene otro espectro temático que puede que no esté en Medline y esté en estas otras que no son Medline. Una de esas se llama PubMed Central, PMC, ¿sí? Que es una de las que tenemos allí dentro de PubMed. Voy a hacer un cambio de equipo y no me está respondiendo el computador. Ok, ahora sí ya me veo lo que estoy escribiendo. No me veía. Bueno, pero entonces, estos resultados que nosotros vamos a encontrar en PubMed es una base de datos que nos arroja citaciones. ¿Sí? Y esas citaciones son fundamentales, porque les decía por acá, las citaciones nos presenta un resumen y nos lleva a un enlace donde está el texto completo. ¿Sí? Todos estos escenarios que están aquí, que nos arroja de la biblioteca de resultados de PubMed, son citaciones. El texto completo está aquí. Dentro de lo que no está en Medline, me pueden llevar a una citación, a un link, y ese link me lleva a PubMed Central, donde todo lo que está en PubMed Central es gratuito. Entonces voy a ir a ser más claro en este punto. PubMed es el buscador que lo lleva a la Biblioteca Nacional de Medicina. Y esta Biblioteca Nacional de Medicina tiene información de la principal base de datos, que es Medline, pero tiene otras que no son Medline, y dentro de esas otras hay PubMed Central, hay libros, bookshelves, hay de genes, hay de aminoácidos y de proteínas, etc. Entonces nosotros tenemos que decir, cuando yo busco aquí, qué es o qué, a dónde busco cuando busco en PubMed.
Cuando buscan en PubMed, usted está buscando en todos los recursos que hay en la Biblioteca Nacional de Medicina. Y lo que quiere decir entonces que dentro de estos recursos hay revistas, hay libros, hay documentos, hay consensos, ¿sí? Pero si voy a mirar revistas, hay revistas que solo están aquí. En revistas en Medline, que son las que tienen ese espectro temático más focalizado hacia salud. Cuando uno va a buscar en una base de datos como PubMed, uno tiene que saber, bueno, voy a hablar de otra base de datos, ya les paso lo que sigue. Hay otra que puede ser Cielo, ¿sí? Cielo nos da todo lo de Latinoamérica y del Caribe, pero Cielo no es una base de datos de citación, es una base de datos de contenidos. Lo que significa que uno tiene aquí el full texto y además es gratis, ¿sí? Luego aparecen otras bases de datos que son grupos editoriales, Elsevier, Springer, Taylor and Francis, etcétera, que son bases de datos de contenidos, porque son los contenidos propios de ellos que uno tiene que pagar para poder acceder y descargar. Si por alguna razón usted no pagó y lo descarga, es porque por política de alguna de las revistas que hacen parte de esa editorial son de acceso abierto. Y cuando una revista es de acceso abierto, al autor le transfirieron el pago por uso, no al usuario final. Si es que si yo quiero que me publiquen en acceso abierto, yo pago, después de haber hecho todo el proceso editorial, en una revista de acceso abierto, yo pago para que otros usuarios puedan acceder a mi contenido que publiqué en esa revista. Pero en términos generales, las que no son de acceso abierto, usted tiene que pagar para poder tener acceso a esos contenidos de ese grupo editorial. Profe, pregunta, ¿y hay pues como editoriales en las que el autor pague y también pague pues como el usuario final? No, porque estas revistas, cuando son open access, ¿sí? Hay revistas que son toda open access, toda. Es decir, todo lo que se publique después del proceso de selección, te elegimos para que publique lo que nos mandaste. Usted tiene que pagar para que yo como usuario lo lea. O sea que al usuario no le vale es al autor que es elegido para publicar ahí. Pero hay otras revistas donde son parcialmente. Entonces son revistas que son pagas, pero te dicen, también usted puede pagar por el usuario, o sea, pagar por usuario final, es decir, yo tengo que pagar como usuario o yo pago como autor para que sea de acceso abierto, pero ya es un artículo dentro de esa revista y tú puedes elegir. Ah, listo, gracias, profe. ¿Listo? Hay otro grupo, y aquí voy a poner aquí, que se llama Embase. Embase es de Elsevier, ¿sí? Entonces voy a hablar de estas tres. Profe, perdón, este grupo que acabamos de ver, ¿cómo se llama? Disculpe. Estas son bases de datos de contenidos que son pagas. Y son pagas porque son de los grupos editoriales. Springer, Taylor and Francis, Elsevier, ¿cuál otra más hay por ahí? Bueno, esos son los grandes, pero hay revistas que tienen su propio grupo. Por ejemplo, New England Journal of Medicine, no está en ninguna. Te toca para poder acceder al contenido pagar. Nature, tienen muchas revistas. Ya New England tiene varias revistas, Nature en el grupo tiene otra. No están en ninguno de los grupos editoriales, toca directamente suscribirte. Son bases de datos de contenido, pagas. Entonces, Elsevier es la dueña de Embase.
Embase es como el equivalente a PubMed europeo, pero es pago por el Elsevier. Entonces nosotros no tenemos acceso aquí. Tenemos acceso gratuitamente a todo lo que hay en PubMed, ¿sí? Y a Cielo. Todas las otras son Profe, pagas. pregunta, qué pena. ¿Y el contenido que hay en PubMed y que hay en Embase es muy diferente? ¿O puede, por ejemplo, haber contenido que esté en las dos? Se parece en un 95, 90 y pico por ciento. Hay millones de más que no hay en PubMed porque en Embase tiene repositorios de eventos científicos, memorias que no usa PubMed, por ejemplo. Las Ah, memorias listo, que hay en gracias. PubMed son más relacionadas con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, mientras que la que hay en Embase son de eventos científicos. Gracias. Por aquí aparece Google Académico, que es diferente a Google Web. Google Web es la principal fuente de errores. Usted ahí ni entre. Pero Google Académico es un pedacito de Google Web que se seleccionó a partir de diferentes fuentes, como repositorios y revistas. Cuando nosotros buscamos en Google Académico, ya tenemos un filtro que Google nos hizo. Aquí no hay videos, aquí hay publicaciones, documentos, libros, y que tiene un criterio, una periodicidad en la publicación, durante 5 años haya sido referenciado alguna vez, y así entra allí. Pero tiene algo que me parece muy valioso, los repositorios institucionales de las universidades están ahí. Las revistas de las universidades, las revistas que no están, las que están y las que no están, sobre todo le doy valor a las que no están en PubMed, están ahí. Entonces, hacer una afirmación de que no hay estudios en Colombia y decir que buscaron en Google Web, les digo no, esa no es la fuente. O decir que solo buscaron en PubMed o en Cielo. Aquí adentro está todo lo que hay en PubMed, todo lo que hay en Cielo, todo lo que hay en académicamente de revistas científicas que cumplan esos criterios, o sea, la mayoría en Base, pero aquí lo que está en los repositorios y en otras revistas que no están, aparece. Entonces, esto es súper importante como valor de poder saber un contexto regional que no sale en lo otro. Hay temas que son muy de interés local, ¿sí? Los trabajos, las tesis que se hacen en las universidades salen ahí, en los otros no. Entonces uno tiene que saber, para mí, buscar aquí, ¿sí? Y buscar en PubMed. Ahora me dirán, inteligencia artificial. Dígame los 10 artículos más citados de sepsis en pediatría, ¿sí? Pues obviamente yo tendría que saber esta IA de este lenguaje que les mostré la semana pasada, el lenguaje extenso, estos modelos del lenguaje extenso. ¿Cuáles son las fuentes que están consultando? Porque no todos los modelos de lenguaje extenso tienen acceso a las bases de datos específicas, ¿sí? Solo los personalizados. Y tienen que saber qué cuenta tienen para saber si pueden personalizarlo, ¿sí? Si digo los más citados. Y dependiendo de la fuente voy a poder responder. Allá llegaremos en algún momento. Por ahora, creo que amerita hacerlo cada uno con las fuentes que tenemos y que vamos a hablar hoy. Entonces, cuando usted tiene unas fuentes, usted tiene que saber cómo se va a hacer una estrategia de búsqueda en esas fuentes. Y eso implica que usted tiene que saber esta estrategia, tiene que saber cuáles son los términos con que va a buscar. Y se va a dar cuenta que hay términos que son de idiomas, y hago un asterisco. Hay fuentes donde usted solo busca en inglés. Exclusivamente, no le pongo otra cosa.
pero hay otros que uno puede personalizar el idioma. O la otra es que usted utiliza algo que se llama lenguaje controlado, que es el thesaurus, o un vocabulario controlado que es específico de la fuente. ¿Sí? Y le pongo un ejemplo. MESH, Medical Subject Headings. Es específico para buscar lo que está en Medline. Si usted en PubMed, usted utiliza términos MESH, lo que está buscando es exactamente el pedacito de Medline. Si usted tiene acá descriptores de ciencias de la salud, es porque está identificando lo que hay en cielo. En Base tiene el propio. Entonces yo sí tengo que saber qué pasa cuando yo utilizo este tipo de lenguaje controlado y qué pasa cuando utilizo cualquier tipo de idioma dentro de los términos que voy a configurar en la estrategia de búsqueda. Las estrategias implica que yo tenga que saber cómo conecto los términos entre sí, que son los conectores booleanos. Las estrategias tienen que saber que hay un orden para buscar, que hay atajos para buscar. Y eso depende de cada fuente en la que usted esté consultando. Entonces, para poder entrar a buscar, yo tengo que saber básicamente esta parte de la estrategia de búsqueda. Dependiendo de la fuente, voy a saber qué términos. Tengo que saber este concepto y estos que están aquí de acuerdo con el tipo de fuente que voy a utilizar. ¿Preguntas hasta este momento? Ok. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos. El orden de la búsqueda. El orden de la búsqueda es de izquierda a derecha. Entonces, depende de lo que yo vaya poniendo y conectando entre sí los términos de búsqueda. Primero se busca lo que está aquí, después va lo que va aquí, después va lo que va aquí y así sucesivamente. De izquierda a derecha. Ahora bien, vamos a hablar de esto que es fundamental. Los conectores booleanos son unos términos que se utilizan para relacionar diferentes términos de búsqueda entre sí. Yo quisiera saber, por ejemplo, si quisiera hablar de fractura en fútbol, ¿sí? Si quiero hablar de fractura en fútbol, ¿cómo voy a unir estos dos términos de fractura y fútbol? Para eso necesito unos conectores booleanos que me digan cómo relaciono esos dos términos entre sí. El término fractura, el término fútbol, ¿cómo hago para que aparezca fractura y fútbol y me aparezca artículos donde estén ambos, ¿sí? Y quiero aclarar algo. Esto no estoy hablando de las fracturas que se producen en el fútbol. Estoy hablando de que en un texto la palabra fútbol está por aquí y la palabra fractura está por acá. Están ambas. No estoy hablando de que son fracturas que se producen mientras juega fútbol. No. Puedo decir que el fútbol
fractura la industria farmacéutica. Ahí decía la palabra fractura, me sale. ¿Sí? Entonces no es el significado que tenemos, es que coexistan en un documento esos dos. Eso significa que si yo tengo un solo término de búsqueda, no necesito conectores booleanos. Pero si tengo más de un término de búsqueda, sí, y necesito saber cómo los uso. Y aquí aparecen 3 conectores booleanos, que son los que más se utilizan: AND, OR y NOT. Visualmente vemos AND así, el término 1, el término 2, término 1, espacio, término 2. Ese espacio que vemos aquí, este espacio, significa AND. Por lo tanto, yo puedo escribir término 1, espacio, AND, espacio, término 2. Las dos formas son válidas. Término 1, espacio, término 2, ese espacio, no escribí el AND, pero aparece. O la otra es escribirlo. ¿Sí? Término 1, espacio, AND, espacio, término 2. El conector booleano OR lo tengo que escribir. Término 1, espacio, OR, espacio, término 2. Y eso implica que va a salir en los resultados todo lo que usted tiene del término 1 y todo lo que hay del término 2. Se utiliza mucho cuando yo quiero sinónimos. Fractura o quiero dos términos diferentes o luxación. Puedo poner cefalea o migraña. ¿Sí? Algo que se parece, pero también otras cosas que no se parecen. Yo puedo poner trauma o infecciones. Me interesan dos temas muy distintos, pero los quiero relacionar. Y el tercer escenario es el NOT. Si yo pongo el término 1, NOT, espacio, término 2, solo tiene en cuenta el término 1. Todo lo que está del término 2 queda por fuera. Este disco, el NOT, aplica en PubMed. Pero en otros, el signo menos antecede al término. Entonces ya no tengo que escribir el NOT, sino que antepongo el signo menos sin espacio al término de búsqueda. Eso excluiría lo que tenga puesto en el círculo. Vamos a dejarlo aquí en pausa y seguimos en 25 minutos.